Muy bien, continuamos. Hemos llegado ahora a la lección número 7 de el estudio del pecado. Este estudio, la de hoy es, la lección de hoy se titula La alternativa del pecado. ¿Por qué? Porque a veces se nos plantea una alternativa. Por favor, vayamos todos a Romanos 8, versículo 18. Abran sus Biblias. Romanos 8, verso 18. Romanos 8, verso 18. ¿Sí? Para que quede grabado, lo voy a leer yo. ¿Lo tenemos? Romanos 8, verso 18. Dice: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Ok? Acá hay una pequeña alternativa que Pablo presenta, o por lo menos presenta dos puntos, ¿no? Las aflicciones del tiempo presente y el tema de la eternidad. ¿Cómo se compara eso o cuál es la diferencia entre ambas cosas? Bueno, pueda que en ciertos momentos nuestras creencias y nuestras decisiones como cristianos, y obviamente prácticas, parezcan sin sentido frente al mundo que nos rodea. Pero la fe en Dios y en su palabra nos dirigen en un curso específico, en una ruta específica y definitiva hacia esa gloria, a esa bendición, gozo y consuelo eterna, ¿no? El título de esta lección es La alternativa del pecado. Nos vamos a basar un poco en lo que el puritano Jeremiah Burroughs escribía en uno de sus tratados. Y aquí en la pantalla aparece el dilema que Jeremiah Burroughs plantea. En cuanto a escoger entre el más pequeño de los pecados versus la más grande de las aflicciones, ¿cuál debiese escoger el cristiano? ¿Sí? Obviamente la respuesta es muy evidente, ¿no? En todo el estudio del pecado que hemos ido haciendo, pues el cristiano siempre debe elegir la aflicción por sobre el pecado. Y este es, en alguna medida, el planteamiento de Pablo en este versículo que leímos. Porque estas aflicciones del tiempo presente, muchos cristianos las buscan evitar. Y no se ponen a pensar que en la eternidad, en donde no habrá más aflicción, esa es nuestra esperanza, esa eternidad depende, obviamente, de Jesucristo, y el haber tenido fe en Jesucristo implica el haber renunciado al pecado, el haber triunfado sobre el pecado. Entonces está la aflicción del tiempo presente versus la eternidad. Pareciera ser que no es un dilema, pero sí lo es. ¿Por qué? Porque muchas personas buscan, con tal de ahorrarse aflicciones en esta carne, en este tiempo en el que vivimos, están dispuestos a ceder a ciertos pecados. ¿Cómo responde Jeremiah Burroughs a este planteamiento? ¿Sí? Y él responde que cualquier aflicción debe escogerse en vez de cualquier pecado, ya que hay mucha más maldad en cualquier pecado. El más pequeño de los pecados, hay mucha más maldad en ese pecado pequeño que en la aflicción más grande. Mucha gente cree que la maldad que hay en el pecado o la maldad que produce el pecado es una maldad que también es igual a la maldad del sufrimiento. Y no necesariamente. El sufrimiento es malo, sí, es algo que cuando uno lo experimenta, pues es algo que uno cataloga como algo malo. No es un bienestar, no es algo que ocupe un lugar en el listado de aquellas cosas que se disfrutan. La aflicción no se disfruta. Pero esa maldad o ese malestar o algo que pueda incluso ser muy difícil de soportar, ¿no? Una persecución, una enfermedad, no sé, piensen en muchas cosas.
Esa maldad no se compara a la maldad que hay en el pecado más pequeño. Si es que existieran pequeños pecados y pecados grandes, ¿no? Pero mucha gente lo ve así. Este es un pequeño pecado, hombre. No es tan grave y me ahorra tales aflicciones. ¿Ok? Entonces, la gente no entiende este dilema. Y vamos a ver cómo en la escritura muchas veces está este dilema. Estamos de acuerdo con Jeremiah Burroughs, que es mejor estar bajo la más grande aflicción que estar bajo la culpa o el poder del pecado. ¿Sí? ¿Por qué? La comparación no parece justa o bien suena demasiado extrema. Pero otro escritor llamado William Gurnall escribe, las heridas de Dios sanan, el pecado se besa con la muerte. ¿Sí? Estas aflicciones que pudiésemos padecer en nuestro tiempo aquí en la tierra puedan ser heridas que Dios nos proporcione, que Dios nos haga de manera intencional, pueda ser. Pero esas heridas sanan. Y de hecho esas heridas son porque conllevan un propósito, ¿sí? El pecado no tiene un propósito. y si tuviese un propósito, el único que puede tener es el de condenar, ¿ok? Por lo tanto, aquí estamos elaborando un examen, ¿sí? Estamos ponderando, se le llama, ¿no? Es como sopesar entre lo que es temporal y lo que es eterno. El castigo eterno aguarda incluso a aquellos que creen que solo han cometido pecados pequeños, ¿ok? La eternidad en forma de castigo y de sufrimiento eterno aguarda también para aquellas personas que creen que no fueron tan malas. Sí, este es un punto bien importante a considerar. Apartados de la obra de Cristo, el infierno es el lugar en el que la miseria y la aflicción eterna esperan a aquellos que escogen pecados pequeños en vez de las aflicciones. El escritor Mark Jones escribe que el infierno es el lugar de tormento eterno, pero las aflicciones de los creyentes en la tierra son temporales. ¿Ok? Pablo escribía esto en 2 Corintios 4:17 y decía, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un excelente peso de gloria. Pablo tenía en mente en alguna medida esta equiparación que estamos haciendo de la aflicción temporal versus el castigo eterno. ¿Ok? Hay gente que cree que en la vida después de esta vida no va a ir a sufrir. Entonces buscan desde ya ahorrarse el sufrimiento. Las personas que de verdad creen que en la vida después de esta tierra no va a existir sufrimiento, se mantienen buscando evadir el sufrimiento desde ya. Y eso es algo que Pablo dice, no es así, ¿sí? Es necesario, otra parte del Nuevo Testamento dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones, de muchas aflicciones, entremos en el reino de Dios. Nuestras aflicciones, aunque muy dolorosas pudiesen ser, no se comparan a la gloria y el reposo eterno que nos espera. ¿Ok? Por el otro lado, las consecuencias de la eternidad en cuanto al pecado no las logramos ni siquiera percibir. No las dimensionamos. Cualquier cosa que escojamos tiene un salario, tiene un resultado. Si yo escojo cometer un pequeño pecado con tal de ahorrarme esta aflicción, ese pequeño pecado tiene consecuencias. Si yo elijo las aflicciones con tal de no cometer estos pequeños pecados, también tengo un resultado, también tengo un salario y es una consecuencia buena, ¿ok? Depende para dónde agarremos el camino. Cualquier cosa que escojamos entonces va a tener un salario, un resultado. El pecado nos guía a la muerte y al tormento, pero la aflicción, y aquí está el contraste, la aflicción nos guía a la vida y a la gloria eterna. Leamos el siguiente pasaje, Isaías 43, verso 2. Dice,
cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Tenemos la seguridad. Este es el punto. De estos versos este verso que acabo de leer, hay muchos que hablan más o menos de lo mismo. Tenemos la seguridad, número uno, que vamos a tener aflicciones en esta vida. Y dos, que en estas aflicciones vamos a sufrirlas de la mano de un Dios fiel, de la mano de un Dios que nos ayudará en tales aflicciones. Pueda que nuestras aflicciones, las aflicciones que vivamos, las dificultades que padezcamos, sean para probar nuestra fidelidad, ¿ok? Pueden ser pruebas de Dios. Y al salir victoriosos de estas aflicciones, vamos a tener un distintivo, y ese distintivo es una marca que nos va a catalogar como personas fieles, ¿sí? Estas aflicciones que pudiésemos padecer terrenalmente, pueda que también sean parte de una disciplina paternal. Dios nos pone a sufrir a veces, porque es parte de la disciplina que Él está formando en nosotros, ¿sí? Dice el Salmo 119, verso 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, ¿qué dice? Me afligiste. ¡Ah! Qué interesante es. No es contradictorio, es paradójico. Es el trato de un padre para con su hijo o con su hija. Los afligimos con tal de mostrarles nuestra fidelidad, ¿sí? Y que a su vez estos que están siendo afligidos lleguen a ser fieles, ¿ok? Sí, yo a veces no soy tan sencillo con mis hijos, ¿verdad? A veces soy duro con ellos. Los aflijo, les provoco ciertas aflicciones, porque estoy formando en ellos esa fidelidad que yo quiero que tengan para con Dios. Notemos la claridad de estos pasajes. Cada uno de estos pasajes que estamos leyendo en su contexto hablan precisamente del sufrimiento, revelan promesas de descanso, revelan que el sufrimiento no es en vano, que el sufrimiento y la aflicción tienen un propósito. Ahora, cuando vemos esto mismo, pero en el pecado en la Escritura nunca tiene promesas de descanso. La Escritura nunca nos provee ningún indicio de que el cometer algún pecado nos va a llevar al descanso, nos va a llevar a tener menos aflicción, nos va a llevar a una vida de reposo. No, al contrario, cuando vemos en la Escritura textos que hablan sobre el pecado, lo que vamos a ver son amenazas y advertencias. Cuando la Biblia habla de aflicciones, habla de que a través de las aflicciones llegaremos a un reposo, a un descanso. Cuando la Biblia habla de cometer pecados y de andar en malos caminos, habla de que ese pecado se va a convertir en dolor, en más prueba, en más tentación, más aflicción, más castigo. El pecado no tiene una promesa de descanso. El pecado, si puede prometer una cosa, es más tormento, más castigo. El primer verso tal vez que nos ayudaría a entender esto es Génesis 2:17, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Esa es la tónica cuando la Biblia habla del pecado. Si cometen estos pecados, van a sufrir esto, van a tener este castigo, son advertencias, son amenazas, no son promesas de descanso, no son promesas de reposo. En cierto modo, Dios hace que nuestras aflicciones sean un signo de nuestro estado de hijos. Las aflicciones pueden ser distintivos que nos marcan como lo que somos, hijos adoptados. Por lo tanto, nuestras aflicciones podrían ser castigos que están en perfecta armonía con la bondad y la misericordia de Dios hacia nosotros. Por ejemplo, yo agarro a Josué y le digo, mira, ya viste suficiente caricatura ahí en el iPad. Apágala. Buena actitud. Ahora a leer. A leer. Es que me está costando a leer. Y lo aflijo, le causo cierta disciplina.
y ahora tales días vas trayendo a la natación y tales días vas a hacer esto y vas a recibir clases. Mi pobre pareciera que en las tardes no tiene él un descanso como todos los demás. Ahora, ¿hago eso yo con cualquier niño con el que me encuentro? No. Todos los demás niños que están allá afuera no son mis hijos. Entonces a ellos no les provoco esta disciplina, a ellos no les causo esta supuesta aflicción, ¿verdad? Sino que pues a ellos no los distingo como mis hijos. Al que es mi hijo le provoco esto, porque sé que este trabajo duro va a causar algo bueno. ¿Ok? Estas aflicciones de las que estamos hablando no solo traen estos maravillosos beneficios que la Escritura nos revela. La Escritura agrega cosas importantes. Y veamos Hebreos 12, verso 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces las aflicciones, las disciplinas, las cosas que en un momento, en el momento en el que están siendo aplicadas, saben amargas, qué difícil, qué dolor, ya me cayó mal, al final dan un fruto apacible y de justicia. Si nuestras aflicciones y nuestras pruebas son parte de una dinámica paternal, digamos que Dios nos está disciplinando, nos está afligiendo, nos está formando, tal como lo hemos mencionado, entonces estas aflicciones que pasamos y que sufrimos tienen propósitos importantes, no pasajeros. Estas aflicciones y disciplinas no son solo para remover algunos problemas. Estas disciplinas, estas aflicciones, producen frutos de verdad maravillosos, de mucha paz, de mucha justicia. Estas aflicciones nos hacen parecernos más a Jesucristo. Por lo tanto, podemos decir que somos bendecidos cuando Dios nos aflige. ¿Okay? Podemos experimentar y tenemos que aprender a ver que esta aflicción realmente es bendición. Pareciera que el escritor de Hebreos toma del siguiente verso del Salmo 94. Dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Qué bienaventurados somos si Dios se ha tomado la tarea de mandarnos aflicciones. Qué bendecidos somos si Dios nos ha tomado como sus pupilos y nos ha puesto a sufrir. Nos ha puesto en un camino en donde no es tan sencillo, ¿verdad? Las aflicciones, ¿qué más nos enseñan las aflicciones? Nos enseñan los caminos de Dios. El pecado nunca hace esto por nosotros. Recuerden que estoy planteando toda esta enseñanza, por eso se llama la alternativa del pecado, porque mucha gente busca pecar, pecar y pecar y pecar, y en su pecado intentan evitar la aflicción y la disciplina. Entonces, ¿cuál es la alternativa del pecado? Generalmente es la aflicción y la disciplina, ¿no? El abstenerse de estos pecados provoca en alguna medida aflicción y disciplina. Entonces, estamos equiparando estos dos puntos. El pecado jamás nos va a enseñar como nos enseñan las aflicciones. El pecado no es un buen maestro, es un terrible maestro. Las aflicciones son excelentes maestras. El sufrimiento es un gran maestro. El pecado no. ¿Sí? El pecado está imposibilitado por naturaleza para generar bien. La aflicción sí tiene la capacidad de generar bien. El dolor sí tiene la capacidad de generar un bien. Yo, las pocas veces que he ido a un gimnasio, unas 2 veces recuerdo que tuve una especie de instructor, ¿verdad? No de esos entrenadores personales, ¿verdad? No, sino que uno iba al gimnasio y su nombre y le tomaban datos, lo pesaban a uno y todo, va. Entonces le toca hacer tantas repeticiones de esto, en tal máquina. Ahí está su hoja, vaya. Entonces ahí estaba el gimnasio lleno de gente, ¿verdad?
y había un instructor que de repente andaba caminando por ahí viendo que medio hicieran sus ejercicios, o si se trababa una máquina o algo por el estilo, ¿no? Entonces, o si uno tenía una duda, mire, fíjese que ahí las repeticiones que me tocaba de esa, no, hombre, la está haciendo mal, y lo regañaban a uno, ¿va? Tiene que agarrar así la pesa, que no sé qué. Entonces, de repente se quedaba con uno un ratito el instructor, ¿va? Yo me recuerdo que la que más me gustaba era una que era acostado y que uno empujaba, le ponían unas pesas y uno empujaba para arriba. Ah, qué rico sentía eso, que no lo sentía muy duro, ¿eh? Los que me caían mal era todo lo que tenía que ver con abdominales o el tema de las pesas y cosas por el estilo. Este que había que bajar aquí de cómo dolía, ¿verdad? Entonces el instructor decía, ¿ya le duele? No. Ah, entonces todavía no sirve. Hasta que le duela. Cuando le duele es porque realmente está produciendo ejercicio y haciendo efecto. El dolor, la aflicción, es un excelente maestro. Es un muy buen maestro. El pecado no. No, el pecado no tiene esa capacidad. Y ojo con esto, vamos a tratar este punto varias veces. Y el problema es que el pecado de todas maneras duele. Tal vez no en el momento. Cuando uno peca no duele. No, uno está disfrutando el pecado y no duele. Y cuando el pecado proporciona dolor, porque les aseguro, el pecado va a proporcionar dolor, ese dolor solo va a ser de consecuencia y paga justa, pero no va a ser un maestro, no nos va a enseñar, simplemente va a ser un dolor producto de nuestro pecado, es un dolor casi que inservible. Máxime cuando este dolor sea en la eternidad, la gente no se pone a pensar que ese dolor que van a sufrir en la eternidad por haber pecado en la tierra, se van a dar cuenta que ese dolor es infructuoso. Ese dolor que el pecado va a provocar ya no va a tener ningún sentido. Va a tener un propósito, generar más dolor y dolor y dolor y más dolor. No va a generar ningún tipo de enseñanza. ¿Ven la alternativa? Sí, ahorita la alternativa es la aflicción que hemos de escoger en vez de pecar, y esa aflicción nos va a enseñar. Qué duro es, y la verdad solo a través de la fe podemos hacer esto, qué duro enseñar y animarles a que escojan la aflicción por sobre el pecado, porque la aflicción sí trae un buen beneficio. Cuando Dios, veamos otros casos, cuando Dios no aflige, cuando Dios pareciera que no castiga, cuando Dios pareciera que no provoca dolor o aflicción en una persona que está pecando y sigue pecando, y pareciera ser que esa persona no sufre. Hay varios de los salmos que nos hablan de esto. Uno se pregunta, Dios, ¿por qué no provocas aflicción en ellos? Asaf se preguntaba eso, porque pareciera que los impíos no sufren, porque ellos no tienen esos dolores que yo como cristiano sí tengo. Este autor que he estado leyendo, Mark Jones, dice, recuerden que la falta de aflicción en una persona puede ser también un signo del juicio de Dios. ¿Ah? Veamos este verso, Oseas 4:14. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren. ¿Cómo así? Dios no castigará. ¿Por qué? Porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por lo tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Cuando Dios no castiga y no aflige, está juzgando. Está permitiendo que ese mismo pecado resulte en sí mismo en lo que merece. Es un acto de juicio. Es lo que decía muy bien R.C. Sproul. Es cuando Dios quita las manos de restricción de esa maldad y dicen, háganlo. Si eso es lo que quieren, denle a sus anchas, como ustedes quieran. Dios no está haciendo nada, al contrario,
simplemente está quitando sus manos de restricción y la maldad de la gente corre más libremente. Eso es un acto de juicio. Si Dios aflige, es porque tal vez no estás bajo la ira de Dios. Y eso es bueno. Es peor estar bajo la ira de Dios que sufrir las aflicciones de un cristiano. Cuando un cristiano sufre y es afligido, no está bajo la ira de Dios. Cuando un incrédulo peca y parece no sufrir y no tener ningún tipo de aflicción, probablemente Dios está juzgando. Cosa seria. Esto responde un poco a aquella confusión que generalmente tenemos acerca de las personas que parecen pecar sin ningún tipo de sufrimiento. Créanme, va a llegar el sufrimiento. Pueda que el perseverar en el pecado en esta vida no genere sufrimiento en ciertas personas. Puede hacer que ese sufrimiento esté esperándoles en la eternidad. Tal vez aquí no sufrieron, pero una vez crucen de esta vida a la otra, ese sufrimiento ya no va a parar. Si este es el caso, esa falta de sufrimiento en esta vida, entonces es lo que ya dijimos, un acto de juicio. El pecado es incapaz de generar bien, hemos dicho. La única forma de aceptar nuestras aflicciones y aprender a convivir con ellas, si lo quieren ver así, es por medio de la fe. Nuestras aflicciones no harían sentido si no hubiese fe. De otra manera, las aflicciones, pues, obviamente, no tienen propósito. Es por esto que cuando este dilema llegue a nosotros, porque nos va a llegar o nos ha llegado y nos seguirá llegando en muchas áreas de nuestra vida, siempre debemos escoger la aflicción por sobre el pecado. Veamos lo siguiente, dice Hebreos 11, versos 24 y 25. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser, ¿qué? Maltratado. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Es aquí donde toma Jeremiah Burroughs en su tratado sobre el pecado esta alternativa. Moisés se enfrentó cuando llegó el tiempo y salió del palacio en donde Dios le dio el privilegio de ser criado, ¿verdad? Salió del palacio de Faraón y vio que sus hermanos estaban siendo afligidos y tuvo que tomar una decisión. Dijo, me quedo con Faraón, me quedo con mi madrastra, me quedo siendo parte de la corte de Faraón y gozo de estos grandes placeres, o sufro con el pueblo de Dios. Moisés se enfrentó a este dilema, a esta alternativa. Y Moisés dijo, escojo ser tratado, maltratado con el pueblo de Dios, en vez de gozar de los placeres temporales del pecado. Esta es la alternativa que muchos tienen y que todos tenemos y que debemos aprender a escoger la aflicción por sobre los placeres temporales del pecado. De hecho, una parte de este capítulo 11 de Hebreos, bien importante este capítulo, habla de varios hombres que por la fe prefirieron la aflicción por sobre el pecado. El pecado generalmente ofrece una salida rápida al problema, ¿no? El pecado o supuestamente ofrece no solo una salida rápida, sino que también nos ofrece ahorrarnos la aflicción. El pecado siempre va a traer esa oferta mentirosa y estafadora. Haz el hombre y te ahorras. Siempre trae esa oferta. Pero realmente ese pequeño pecado es solo una puerta para más problemas. Siempre. Y esto es debido a algo que ya mencionamos y que vamos a reiterar. El pecado es incapaz de generar el bien. El pecado solo genera miseria. Algunos imaginan ciertos escenarios argumentando que un pequeño pecado ayuda a un mayor bien. Hombre, si esta es una pequeña falta que finalmente me va a servir para generar este gran bien. Entonces, justifican la famosa justificar el fin por los medios, ¿verdad? Porque vamos a lograr esto, cometamos este pequeño pecado. ¿Ok?
Burroughs escribe acerca de este punto. Miren lo que dice. Si un hombre pudiese salvar al mundo entero del tormento eterno por medio de cometer un pecado, tal hombre debiese sufrir la pérdida de todo el mundo en vez de cometer el pecado. Hay demasiada maldad en el pecado. Este no es un escenario hipotético. Vamos a ver ahorita que este es el escenario de Mateo 4. Imaginémoslo hipotéticamente en nuestra vida. Si te ofrecieran a ti salvar a todo el mundo, mira, se va a salvar el mundo de esta gran plaga, de este gran mal, qué sé yo, con tal de que cometas este pecadito. Muchos sucumben a eso y dicen, ay Dios, es un pecadito y miren lo que voy a hacer, voy a librar al mundo de... Reduzcamos este escenario a algo mucho más pequeño. Hagamos esto algo un poco más individual. Deberíamos cometer un pequeño pecado con el objetivo de salvar a un ser querido. La respuesta a aquello que a nuestros ojos parece estar bien es no. ¿Por qué? Por muchas razones, pero una de ellas es que si pecamos para salvar a alguien, ¿quién se lleva la gloria? ¿El pecado? El pecado se llevaría el crédito porque logró liberar a alguien de la cárcel. Creo que estos papás, ¿no? Que tienen mucha plata y le compran carros a sus hijos a una edad muy temprana, ¿no? Y a 16, 17 años y el patojo ya anda en carro, esto y lo otro. Y el patojo atropella a alguien, ¿no? Gracias a Dios no lo mata, pero sí lo atropella. Y es culpa del patojo. Viene, entonces el patojo se debe ir a la cárcel o qué sé yo, o no se tiene que, no se quiere hacer responsable. El patojo huye con el carro, le toman foto, ¿verdad? Y se arma todo el problema, ¿no? Entonces viene el papá y busca liberar a su hijo por lo que cometió. ¿Y cómo logra? Pagándole a la gente, pagándole al policía y moviendo sus influencias y que tiene amigos aquí y allá. Cometió ciertas cositas con tal de liberar a su hijo. Esta es la alternativa siempre, ¿ok? Siempre es la alternativa. ¿Quién se lleva la gloria ahí? El pecado finalmente está liberando a esta persona. Ese es el primer problema. Y es uno muy grande, porque la gloria por salvar o liberar a alguien nunca se la debe llevar el pecado ni el pecador. Siempre la debe tener Jesucristo. Y les decía, este es el punto de Mateo 4. Jesús fue tentado por Satanás exactamente en este punto. ¿Recuerdan? Satanás ofreció la gloria a Cristo, la gloria de este mundo. Satanás le dijo, toda esta gloria te la doy. Solo tienes que hacer una cosita, postrarte y adorarme. Estás en el desierto. ¿Quién te mira? Nadie. Llevas solo 40 días aquí, en el desierto. Nadie te va a ver. Dobla tus rodillas ahí. Adórame y te doy la gloria de este mundo. Ven cómo este no es un caso hipotético. Esto es un caso muy real. No solo le pasó a Jesucristo, nos pasa a nosotros siempre. Un pecado que parecía ser muy simple, pero finalmente era el peor de todos. Jesús tomó el camino de la sabiduría. Jesús tomó el camino de la aflicción. Porque él sabía que si no cedía con Satanás, lo que le esperaba era aflicción. Y Jesús dijo, prefiero sufrir que cometer este pecado. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Mark Jones escribe, toda la vida de Jesús se podría resumir como una elección fiel por la mayor aflicción en vez del más pequeño pecado. Esta es la vida de Jesús, la vida terrenal, digamos, sí, lo que vino a hacer él cuando vino a la tierra, cuando se encarnó. Él escogió la aflicción.
por sobre el pecado. El pecado le pudo haber ahorrado muchos dolores, pero Jesús nunca tomó el camino del pecado, sino que tomó el camino de la aflicción, con tal de no pecar. Jesús hizo exactamente lo opuesto a lo que nosotros hemos hecho. Debemos admitir que muchas veces hemos optado por el pecado con tal de ahorrarnos ciertas incomodidades. Hemos elegido cometer un pequeño pecado que a nosotros nos parece pequeño con tal de no sufrir ciertas aflicciones. Jesús hizo lo contrario. Nuestra salvación dependía de ese momento en Mateo 4, en esa tentación. Y hoy tenemos salvación gracias a que Jesús tomó el camino de la aflicción y no del pecado. ¿Sí? Jesús sabía que ese pecado y la maldad que contenía era incapaz de generar lo que prometía. La gloria que Satanás le hubiera dado a Cristo no hubiese sido la gloria que hoy Cristo tiene. El pecado, hemos dicho, es todo lo contrario a Dios. Otra razón por la que hemos de escoger la aflicción por sobre el pecado es precisamente por esto, porque es todo lo contrario a Dios. Jeremiah Burroughs escribe que Dios no tiene ningún objeto que pueda considerar contrario a sí mismo en todo el mundo, sino solo el pecado. Si hay algo que es totalmente contrario a él, es el pecado. Jesús mismo, quien no conoció pecado, prefirió la aflicción en vez del pecado. El pecado no solo es contrario a Dios en el hecho de que el pecado es el mayor de los males y Dios es el mayor de los bienes. No es solo que es un contraste. También es debido a que el pecado continuamente trabaja en contra de Dios. El pecado está obrando en contra de Dios constantemente. El pecado no es perezoso. Incluso cuando somos perezosos, el pecado está trabajando. Los que no estamos trabajando somos nosotros. El pecado sí. Cuando el pueblo de Dios peca, está haciendo lo mismo que el pecado hace. Obrar en contra de Dios, caminar en contra de Dios. Cuando esto sucede, Dios entonces lanza amenazas y advertencias. No caminen en mi contra, les va a ir mal, les va a pasar esto. Dios empieza a advertir por esta conducta. Siempre debemos escoger la aflicción por sobre el pecado, porque nunca resultará nada bueno de caminar en contra de Dios. ¿Cuándo ha resultado algo bueno cuando se camina en contra de Dios? Nunca, nunca. Dios no puede tener amistad con el pecado. Escoger el mayor sufrimiento por sobre el más pequeño de los pecados debe ser a la luz del siguiente principio. Este principio. Un pecado pequeño sigue siendo una grave maldad. Este es el principio, ¿sí? Ok, si no peco, voy a sufrir esto. Tengo que sopesar. Este pequeño pecado, esto que yo considero un pequeño pecado, sigue siendo una grave maldad. Y esto es peor que todas las aflicciones que me esperan por no pecar. Nuestro deber como cristianos es aspirar en lo mejor de nuestras posibilidades y por medio de la obra que el Espíritu Santo está haciendo de regeneración y de santificación. Debemos alcanzar a entender la magnitud del pecado como nuestro Señor lo entendió. Por pequeño que nos parezca, este pecado es una grave maldad, es una grave ofensa en contra de Dios. No me conviene nunca. Y de todas maneras me va a provocar aflicción. Vamos a la aplicación, ¿sí? Escoger el sufrimiento por sobre el pecado es mejor porque el pecado de todas maneras siempre involucra sufrimiento. Siempre vamos a sufrir por pecar. Así que es mejor no pecar y de todas maneras sufrir. Ahora, no siempre hay sufrimiento por dejar de pecar. No, estoy hablando de situaciones específicas. Hay veces que yo decido no pecar y al contrario de sufrimiento obtengo una gran recompensa, obtengo
la bendición de Dios, obtengo de verdad una gran satisfacción. O sea, no estoy diciendo que siempre que dejemos de pecar vamos a sufrir, no. Pero en la vida sí vamos a tener esa situación muchas veces. El pecado de todas maneras trae sufrimiento, hermanos, siempre. El puritano Richard Sibes decía, esto me dio risa, pero tiene razón, es mejor ir magullado al cielo que ir sano al infierno. Sí, puede ser, por eso es lo que es, él lo toma del Sermón del Monte, ¿no? Si tu mano derecha es de ocasión de caer, córtala y échala de ti. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, sácalo y échalo de ti. Es mejor que entres al infierno, es mejor que entres al reino sin una mano, sin un ojo, que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Esta es la idea de Richard Sibes, tomada del Sermón del Monte. Parte de la necedad que tenemos por pecar, muchas veces, tiene que ver con la estafa de que el pecado puede cometerse sin ningún tipo de consecuencias. No sé por qué siempre elegimos creer que el pecado no tiene consecuencias. Hay siempre aquella idea en la parte de atrás de nuestra cabeza de que, bueno, el Señor me ha perdonado, yo creo en Jesús, y si peco de todas maneras pido perdón, y creemos que esos pecados en alguna medida no tienen consecuencias, o porque como soy cristiano, las consecuencias son un poquito más suaves. Incluso si esos fueran los casos. Es una estafa, siempre es una estafa. No caigan, no caigan por esa estafa. Pues a usted les ha llegado un montón de mensajitos de texto y correos electrónicos. Yo tengo cuenta en 3 bancos. Los 3 bancos mandan, y lo peor es que a los 3 bancos les tengo que dar algún correo electrónico por trámites, ¿no? Y entonces todos los bancos me mandan, no caigan en este tipo de estafa, miren que reconozcan esto, que miren que están llegando correos electrónicos y mensajitos ofreciendo esto, tengan cuidado con... Son advertencias porque las estafas están a la orden del día. Y la más grande de todas es creer que se puede cometer algún tipo de pecado sin experimentar consecuencias. Siempre recuérdense de eso, en el contraste. El vivir por fe y en obediencia a Dios significa que podemos confiar en que nuestras aflicciones también tendrán consecuencias. Ok, no pequé y por no haber pecado estoy sufriendo. Tengo estas aflicciones. Estas aflicciones también tienen consecuencias. Pero estas consecuencias son buenas. No son malas. ¿Cómo me puedes decir que son buenas? Si por no haber dado mordida en ese trabajo, ahora el gobierno no me dio el contrato, entonces tengo menos dinero. No puedo alimentar a mi familia. Mis hijos están enfermos y no tengo para comprarles medicina. Sí, puede ser que por haber obviado esto y no haber pecado, te enfrentes a estas carencias. Y la gente dice, de todas maneras me fue mal. Sí, tal vez te fue mal en esas cosas. Sí, te enfrentas a carencias, te enfrentas a enfermedades, esto y lo otro. Pero esas aflicciones no te van a generar algo malo. Esas aflicciones van a generar algo bueno. No pecaste. Es solo eso, ya es bueno. Y el haber sufrido por no pecar también genera cosas buenas. Tales consecuencias son buenas. Para los dos lados hay consecuencias. Aquí son graves, aquí son buenas. Aquí tal vez se sufre, pero se generan buenas consecuencias. Escoger el sufrimiento sobre el pecado es escoger vivir como Jesús, es escoger vivir como nuestro Salvador. Este es parte de nuestro llamado como cristianos. Hemos sido llamados a sufrir por Cristo, a compartir con nuestro Señor una pequeña parte de todo el sufrimiento que Él llevó. Créanme, todo lo que un ser humano pudiera llegar a sufrir,
las historias que leemos y las biografías que leemos de grandes mártires a lo largo y ancho de la historia de la iglesia, créanme, ninguno de ellos sufrió tanto como sufrió nuestro Señor. Ninguno de ellos sufrió la ira sin diluir del Padre. El único que hizo eso fue Jesús. Y se nos llama a compartir una pequeñísima parte del sufrimiento de Cristo. ¿Queremos ser como Jesús? Sí, yo quiero ser como Jesús. Te toca sufrir. El sufrimiento, las aflicciones son parte de ser cristiano. Esto es algo muy real. Toquemos algunos ejemplos. Una chica que queda embarazada fuera del matrimonio y se enfrenta a una decisión de abortar, asesinar al bebé que lleva adentro o tenerlo con todas las dificultades que eso implicaría. Digamos que esta chica se enfrenta a y esto es muy real, ¿no? Hay hombres de verdad cobardes que cometen este acto inmoral y embarazan a la chica, y si no, ella no aborta, entonces le dicen: yo no voy a tener nada que ver con el bebé, no me vas a pedir ayuda. Entonces la chica se enfrenta a un, a un futuro bastante complicado. Cobardemente, muchas chicas deciden abortar porque es la vida de un infante que todavía no siente dolor, y tienen todos los argumentos pseudocientíficos que dicen que todavía no es un bebé, que toda la basura que ya sabemos. Y entonces están dispuestas a cometer, según ellas, este pequeño pecado con tal de ahorrarse toda esta aflicción que viene. ¿Qué debe hacer alguien que cree en Cristo y que muchas de estas chicas han, lamentablemente, en iglesias, ¿no? han cometido estos errores? Estas chicas deben estar dispuestas a no pecar más, pues ya pecaron en su fornicación y todo lo demás, y es por esta fornicación ahora están embarazadas, deciden no cometer el siguiente pecado y estar dispuestas a sufrir lo que venga. ¿Sí? El otro caso que hablábamos era de este hombre, y yo lo he escuchado mucho, ¿no? Cómo hemos hecho esto de los entrenamientos para políticos y cosas así. Muchos de estos me hablan de eso, ¿no? E incluso un hermano hace poco me hablaba y me decía: o sea, hermano, que yo no debería dar mordida con tal de que me den el proyecto. No, o sea, usted es cristiano, ¿verdad? Usted no debiese prestarse a esos juegos de corrupción. Y me dice: hoy sí me confrontó, me dice. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque cuando ya no se prestan a eso, suceden dos cosas. El mejor de los casos, les dan menos proyectos en el gobierno para hacer. Y en el peor de los casos, simplemente ya no les dan. Un cristiano debe estar dispuesto a sufrir eso, con tal de no prestarme a estos juegos y no pecar. ¿Qué rayos hago? Pues ya no me dieron proyectos, bueno, mira, a trabajar a otro lado, voy a ver cómo salgo adelante. Y sí, se viene una serie de aflicciones, pero esas aflicciones son producto de una conciencia limpia que busca agradar al Señor. Solo el poner la mirada en Cristo, solo al poner la mirada en Cristo, las personas podrían llegar a escoger la aflicción sobre el pecado. Cuando las personas dicen: es que no puedo, es que debo mucho, es que esto y lo otro, no, aquí está la mordida, deme el proyecto, salen adelante. Ese respiro que supuestamente dieron porque salieron adelante, pudieron pagar sus deudas y todo lo demás, no se imaginan la grave maldad que cometieron y que finalmente les va a pesar. Esa persona no está poniendo su mirada en Cristo. Esa persona está poniendo su mirada en su propia carne, en sus propios deseos, en su propio sentido de seguridad. ¿Ok? Y este es el problema. Nadie nunca ha podido ganarle a Dios. ¿Es puede haber algún ser humano que haya dicho: es que Dios no se dio cuenta cuando le jugué la vuelta?
¿Habrá alguien tan ingenuo que alguna vez creyó que Dios no se dio cuenta de lo que hizo? No, no piensen que pueden burlarse de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso pues segará. Dios no puede ser burlado. Nadie le ha ganado a Dios en estos asuntos, nunca. Nadie puede llegar a disfrutar plenamente de los resultados de su pecado. Y si alguien se jacta que alguna vez lo hizo de manera temporal. Y cuando se le acabó, estoy seguro que deseó nunca haber cometido eso. Nadie puede decir yo fui más astuto que Dios. Nunca piensen ustedes que pueden llegar a hacerlo. Nadie puede decir que fue más vivo que Dios, que le ganó a Dios la partida. Que a pesar de su pecado pudo gozar de los beneficios. Nadie puede decir eso. En contraste, en Cristo nunca perdemos cuando buscamos sus caminos. En este dilema, conforme pensemos en Dios y en su Hijo, la decisión es fácil en algún sentido. Nunca escojamos el pecado, incluso cuando implique la aflicción.